Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a aquellos que son fans de Can Yaman. Si escucharon bien, vamos a hablar del guapísimo actor turco, pero no solo de su atractivo físico, sino de los cambios radicales que ha experimentado y que han impactado a todos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su vida, su carrera, sus decisiones más controvertidas y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Can Yaman es mucho más que una cara bonita, es un hombre con ambición, talento y una determinación que lo ha llevado a conquistar el mundo del espectáculo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades favoritas, noticias del espectáculo y mucho más. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir los cambios radicales de Can Yaman. Agárrense que esto va a estar interesante. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado corazones alrededor del planeta. Pero, ¿quién es realmente Can Yaman? Para muchos, es simplemente el galán de mirada penetrante y sonrisa encantadora. Sin embargo, la realidad es que su historia va mucho más allá de los papeles que interpreta en la pantalla. Desde sus inicios, Can Yaman demostró ser un hombre con múltiples talentos y una ambición que lo impulsaba a superarse constantemente. Nacido en Estambul, Turquía, en 1989, creció en una familia de clase media y desde joven destacó por su inteligencia y su pasión por el aprendizaje. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las más prestigiosas de Turquía, y se graduó con honores. Imagínense un abogado convertido en estrella de televisión. Pero el destino tenía otros planes para Can Yaman. Aunque ejerció la abogacía durante un breve periodo, pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en el mundo del espectáculo. Su carisma natural, su atractivo físico y su talento para la actuación lo convirtieron en un candidato perfecto para triunfar en la pantalla. Su debut en la televisión turca fue en 2014 con la serie Gönül İleri. Aunque su papel no era protagónico, llamó la atención del público y de los productores por su presencia en pantalla. Fue un comienzo prometedor, pero nadie imaginaba el meteórico ascenso que le esperaba. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con la serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. En esta producción, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado que se enamora de una joven llamada Sanem. La química entre Can Yaman y su CEO protagonista, Demet Özdemir, fue explosiva y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Erkenci Kuş catapultó a Can Yaman a la fama internacional. De repente su rostro estaba en todas partes, portadas de revistas, carteles publicitarios, redes sociales. Su popularidad creció exponencialmente y se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados del momento. Pero la fama, como todos sabemos, tiene su lado oscuro. Can Yaman se vio expuesto a una intensa presión mediática y a un escrutinio constante por parte del público. Su vida personal se convirtió en un tema de interés para los tabloides y los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales se multiplicaron. Uno de los momentos más controvertidos de su carrera fue cuando, en medio del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió cambiar radicalmente su imagen. Se cortó su característica melena larga y se dejó crecer la barba, adoptando un look más maduro y sofisticado. Este cambio de imagen no fue bien recibido por todos sus fans, especialmente por aquellos que lo admiraban por su apariencia juvenil y desenfadada. Algunos lo criticaron por alejarse de la imagen que lo había hecho famoso, mientras que otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a reinventarse y a experimentar con su estilo. Pero este no fue el único cambio radical que Can Yaman experimentó en su vida. Después del éxito de Erkenci Kuş, el actor decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en el mercado internacional. Se mudó a Italia, aprendió italiano y comenzó a trabajar en proyectos cinematográficos y televisivos en ese país. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que Can Yaman era una de las estrellas más grandes de Turquía y podría haber continuado trabajando en producciones turcas con gran éxito. Sin embargo, el actor sintió que necesitaba nuevos desafíos y que quería expandir sus horizontes profesionales. Su llegada a Italia no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a un nuevo idioma, a una nueva cultura y a un nuevo mercado laboral.
Pero Kanyaman demostró ser un hombre perseverante y no se rindió ante las dificultades. Trabajó duro para perfeccionar su italiano, se adaptó a las costumbres italianas y se esforzó por demostrar su talento en cada proyecto en el que participó. Su primer gran proyecto en Italia fue la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpretó a un policía llamado Francesco De Mir. La serie fue un éxito de audiencia en Italia y consolidó a Kanyaman como una estrella en ese país. Pero más allá de su carrera profesional, Kanyaman también ha experimentado cambios significativos en su vida personal. Después de varias relaciones sentimentales fallidas, el actor encontró el amor en la periodista italiana Diletta Leotta. Su relación fue muy mediática y los dos se convirtieron en una de las parejas más famosas de Italia. Sin embargo, la relación entre Kanyaman y Diletta Leotta no duró mucho. Después de varios meses de noviazgo, la pareja anunció su separación, lo que sorprendió a muchos de sus fans. Los motivos de la ruptura nunca fueron aclarados públicamente, pero se especuló con que la presión mediática y las diferencias de personalidad habían contribuido al fin de la relación. La ruptura con Diletta Leotta fue un golpe duro para Kanyaman, pero el actor no se dejó vencer por la tristeza. Se refugió en el trabajo y se dedicó a sus proyectos profesionales. También se involucró en causas benéficas y se convirtió en un defensor de los derechos de los animales. Otro cambio radical en la vida de Kanyaman fue su decisión de unirse al ejército turco para cumplir con el servicio militar obligatorio. En Turquía, todos los hombres están obligados a realizar el servicio militar al cumplir la mayoría de edad. Kanyaman pospuso su servicio militar durante varios años debido a su carrera como actor, pero finalmente decidió cumplir con su deber. Su paso por el ejército turco fue un periodo de aprendizaje y reflexión para Kanyaman. El actor experimentó de primera mano las dificultades de la vida militar y aprendió a valorar las cosas simples de la vida. También aprovechó su tiempo en el ejército para recaudar fondos para organizaciones benéficas y para promover la conciencia sobre la importancia del servicio militar. Después de completar su servicio militar, Kanyaman regresó a la actuación con más energía y motivación que nunca. Participó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Italia como en Turquía, y demostró que su talento y su carisma seguían intactos. Uno de sus proyectos más recientes es la serie El Turco, una producción internacional que narra la historia de un guerrero otomano que lucha por la libertad de su pueblo. En esta serie Kanyaman interpreta a un personaje complejo y lleno de matices, lo que le permite mostrar su versatilidad como actor. Además de su trabajo como actor, Kanyaman también ha incursionado en el mundo de los negocios. Ha lanzado su propia marca de perfumes y ha invertido en varios proyectos inmobiliarios. El actor ha demostrado ser un hombre de negocios astuto y ambicioso, que no tiene miedo de asumir riesgos y de explorar nuevas oportunidades. A lo largo de su carrera, Kanyaman ha tenido que enfrentarse a numerosos desafíos y obstáculos. Ha sido criticado por su imagen, por sus relaciones sentimentales y por sus decisiones profesionales. Pero el actor ha sabido superar todas las adversidades y ha demostrado ser un hombre fuerte y perseverante. Kanyaman es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación y una actitud positiva se pueden alcanzar los sueños. Su historia es una inspiración para todos aquellos que luchan por alcanzar sus metas y que no se rinden ante las dificultades. Y hablando de dificultades, recordemos cuando Kanyaman tuvo que aprender a montar a caballo para uno de sus papeles. No era un jinete experto ni mucho menos, pero se dedicó horas y horas a practicar hasta que dominó la técnica. Incluso tuvo algunos accidentes, pero nunca se rindió. Ese esfuerzo y esa dedicación se notan en la pantalla. También es importante mencionar su compromiso con sus fans. Kanyaman siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo que recibe de sus seguidores y se esfuerza por mantener una conexión cercana con ellos. Organiza eventos, participa en iniciativas benéficas y responde a sus mensajes en las redes sociales. Sabe que su éxito se debe en gran parte al cariño y al apoyo de sus fans. Otro aspecto notable de Kanyaman es su sentido del humor. A pesar de ser un hombre guapo y famoso, no se toma a sí mismo demasiado en serio y le gusta reírse de sus propios errores. Su sentido del humor lo hace aún más atractivo y cercano al público. Además, Kanyaman ha utilizado su plataforma para promover causas sociales importantes. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, ha apoyado a organizaciones que luchan contra el cáncer y ha promovido la igualdad de género. Su compromiso con estas causas lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes.
Y no podemos olvidar su dominio de varios idiomas. Además de turco, habla inglés, italiano y alemán. Su facilidad para los idiomas le ha permitido trabajar en proyectos internacionales y conectar con personas de diferentes culturas. Es fascinante observar cómo Can Yaman ha evolucionado a lo largo de los años. Desde sus inicios como abogado hasta su consagración como estrella internacional, ha demostrado ser un hombre adaptable, resiliente y con una gran capacidad de aprendizaje. Su historia nos enseña que no debemos tener miedo de cambiar de rumbo y de perseguir nuestros sueños, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. También nos recuerda la importancia de trabajar duro, de ser perseverantes y de nunca rendirnos ante las dificultades. Can Yaman es mucho más que un actor guapo. Es un hombre con talento, ambición, determinación y un gran corazón. Su historia es una inspiración para todos nosotros. En definitiva, Can Yaman ha experimentado cambios radicales que han impactado no solo su vida personal y profesional, sino también a todos aquellos que lo admiramos. Desde su cambio de imagen hasta su incursión en el mercado internacional, ha demostrado ser un hombre valiente y audaz, dispuesto a asumir riesgos y a reinventarse constantemente. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Can Yaman. Hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo ha superado los obstáculos y cómo se ha convertido en una de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo. Para resumir, hemos hablado de sus inicios en la abogacía, su salto a la fama con Erkencikus, su cambio radical de imagen, su mudanza a Italia, su relación con Diletta Leotta, su servicio militar y sus proyectos más recientes. Hemos visto cómo ha enfrentado la adversidad con valentía y cómo ha utilizado su plataforma para promover causas sociales importantes. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál fue el cambio más impactante que experimentó Can Yaman en su opinión? ¿Qué es lo que más admiran de él? Quiero leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades favoritas, noticias del espectáculo y mucho más. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.